Hay algunos textos que son muy sagrados, porque lo sabemos todos en la iglesia desde muy pequeños, los que asistimos a la iglesia muy pequeños, lo saben muchas personas, pero muy pocas veces se predican, porque son textos tan conocidos que o no encontramos algo nuevo, algo fresco, o lo respetamos mucho porque muchas personas lo saben. Es muy raro encontrar una predicación del Salmo 23, porque todos lo saben, es como tocar un aspecto muy sagrado. Si ustedes me preguntan cuál es el primer versículo que me aprendí de memoria cuando era niño, no fue Génesis 1:1 y no fue Salmo 23:1. El primer versículo que mi mamá me enseñó para que yo, cuando pasaba lista, yo dijera mi versículo de memoria y que no se pareciera a ningún otro versículo fue Éxodo 20:15. Yo me paraba y decía, no robarás. Éxodo 20:15. No sé por qué cara me veía mi mamá, pero me obligó a aprender ese versículo. Éxodo 20:15. Y no importaba dónde estaba yo después o qué hacía, yo me acordaba de Éxodo 20:15. Y es un texto que está aquí en mi corazón y está en mi mente, ¿verdad? No robarás, no robarás. Por alguna razón mi mamá me enseñó ese versículo. Si usted lee Éxodo 20 del 1 al 17, usted encuentra que hay 10 mandamientos. No son solamente 10 mandamientos. Es como una especie de nota, ¿verdad?, en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, pero en realidad, si ustedes leen Éxodo 20 y de ahí en más adelante, hay muchas más leyes, hasta leyes de cómo construir un altar, leyes de qué tipo de piedra van a utilizar. Fíjense que un altar, por ejemplo, para ellos, los israelitas, no debían construirlo con escalinatas. ¿Usted sabía eso? Ahí está, más adelante. Había cosas muy serias y leyes de toda índole. Bueno, esto es porque el pueblo de Israel había sido esclavizado. Recuerden que estaba en Egipto y eran esclavos. Y Dios levanta a su siervo Moisés y libera al pueblo de la esclavitud. Y ahora viene todo el pueblo a una promesa. Ellos no están caminando en el desierto, ellos están caminando en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es: hay una tierra nueva. Y esto nos va a recordar Apocalipsis. Yo vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. En realidad también nosotros, hermanas, hermanos, estamos caminando esta travesía que llamamos vida terrena. Esta travesía la estamos caminando y no estamos caminando en un desierto, y no estamos caminando en problemas, y no estamos caminando en otra realidad, sino en las promesas de Dios también. Amén. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de caminar, no sé cuánto tiempo nos falte para terminar de caminar, no sé cuánto tiempo nos queda en esta tierra, pero cuando terminemos, demos el último paso y el último suspiro, también nosotros veremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y a diferencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos llegaron allá a la tierra de Canaán, a la tierra nueva, ellos vieron que estaba fluyendo leche y miel. No literalmente, sino que era una tierra muy abundante. ¿Sabe qué pasará con nosotros cuando lleguemos a la tierra prometida? ¿Qué pasará? Veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que no veremos bendiciones de Dios, veremos al que da las bendiciones de Dios. Hay un canto precioso de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara. Va a ser un milagro precioso de pronto abrir los ojos y ver al Rey y Señor que adoramos aquí, por fin estar frente a Él. Amén. Amén. Éxodo 20, del 1 al 17, lo hemos leído. Los primeros 4 mandamientos, que insisto son una introducción a todos los mandamientos de Dios, los primeros 4 tienen que ver con la adoración a Dios. El primero, por supuesto, es: no tengas dioses ajenos delante de mí. Y los 6 últimos tienen que ver con la comunión. ¿Cuál comunión? La nuestra, el prójimo.
¿ok? Por eso Jesucristo, el Maestro, cuando le preguntan y lo cuestionan acerca de cuál es la esencia, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo está sintetizando no solo los 10 mandamientos, todos los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo va a decir: el amor es el cumplimiento de la ley. Si nosotros amamos, estamos cumpliendo toda la ley de Dios, toda la ley y los profetas, dice el apóstol Pablo. San Agustín, allá en el siglo III más o menos, va a decir: ama y haz lo que quieras. En esta línea está él, ¿verdad? Está diciéndonos el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto es los 10 mandamientos. Los primeros 4 es el amor a Dios como adoración. Y esta mañana hablamos de la adoración. ¿Escuchó el sermón? ¿Escuchó el sermón? ¿Se le llevó el sermón en su corazón? Yo me llevo siempre notas, pero hoy en la mañana me llevé este sermón en mi corazón. La adoración, este fuego que arde. Y yo quiero hablar de ese primer mandamiento que está aquí: no tengas dioses ajenos delante de mí. Fíjense que la traducción o las traducciones más leídas por nosotros es: no tendrás, como si el mandamiento estuviese en un futuro. Pero yo siempre he cuestionado eso, porque los textos más cercanos al original, que respetan más el sentido original, está diciéndole al pueblo: no es no tendrás mañana, sino más bien le está diciendo al pueblo: ya no tengas más dioses ajenos delante de mí. Dios le está diciendo al pueblo: por favor, ya no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Y esto por qué lo sé? Uno, porque literalmente eso dice la Biblia. Pero dos, porque el pueblo de Israel acababa de salir ¿de dónde? ¿De dónde? De un lugar llamado Egipto. ¿Y saben qué era Egipto? Era uno de los lugares donde absolutamente todas las cosas, todos los eventos y hasta los animales se convertían de pronto en un dios. Si ustedes leen acerca de algunas culturas, de las culturas con más divinidades, la cultura egipcia. Y incluso allá cuando Dios le dice a Moisés algunas cosas de las plagas, tiene que ver con que esas plagas representan divinidades de ellos. El ser humano, nosotros somos tan, no sé, curiosos, que de pronto nos acontece algo, y como no sabemos dominar ese algo, pensamos que ese algo está por encima de nosotros y empezamos a tenerle miedo, y a veces hasta rendirle adoración, rendirle pleitesía, rendirle culto. Por eso la gente que es poderosa, que es violenta, ¿verdad? Que como en la ley de la selva, ¿verdad? El más fuerte gana, y mucha gente abajo solamente está obedeciendo con mucho miedo. ¿Okay? Esto es parte de la humanidad, es una dinámica muy nuestra. Cuando en el grupo de personas resalta a alguien, o vamos en contra de él, o empezamos a respetarlo mucho y a considerar que él es el líder, ¿verdad? Esto pasa mucho. Imagínense algo que no podemos controlar, o a alguien que no podemos controlar. Si ustedes ven, una vez Pablo llega a un lugar y dicen que Pablo era un dios. Pablo: yo no soy ningún dios. De pronto alguien llega a un lugar, textos de los misioneros, y llegan a ciertas tribus, y este es un dios. No, yo no soy ningún dios. De pronto estamos los seres humanos creando dioses para adorarlos, para venerarlos. No podemos controlarlos, entonces la única manera que tenemos es hacerlos dioses. Pues miren, los egipcios tenían dioses. Vamos, el sol era un dios, el dios Ra. ¿Has escuchado eso? El mismo sol, imagínense. Esto no está lejos de nosotros, porque somos también aquí de varias culturas aborígenes, y nuestras culturas también levantaron muchos dioses. Dense una vuelta por Palenque después de este ratito. Un día de estos vamos a Palenque, a Misolja y esos lugares donde hay muchas esculturas. Dice una hermana: hay muchas ruinas. ¿Qué ruinas ni qué nada? Zonas arqueológicas, ¿verdad? Patrimonio de la humanidad. No son ruinas, son zonas arqueológicas. Y qué impresionante. ¿Por qué lo creaban? Tenían también sus creencias. Los egipcios tienen sus creencias y levantan al dios sol, al dios no sé qué, al dios no sé cuál.
Y los israelitas, al ser esclavos de ellos, al ser siervos de ellos, también adoraban a esos dioses. Se les hacía fácil. No crean que ellos estaban allá y estaban acordándose de los principios del padre Abraham. Ellos no se acuerdan de todo eso. Pasaron muchos años, más de 400 años siendo esclavos. Si a veces en la familia de pronto nos vamos con los ancianos a preguntarles, ¿se acuerdan cómo el abuelo, qué hizo? A preguntar, porque si no se cuenta la historia y no se repite la historia se olvida. Y ya falleció tu abuelita, pero le hubiéramos preguntado. Y estamos pensando en eso. Imagínense, después de varios cientos de años, ya no se acordaban dónde había el padre Abraham, el padre Isaac, Jacob, Raquel, todas esas personas ya no se acordaban. ¿Se acordaban de qué? De lo que están viendo en ese momento. Este Dios, y este Dios, y este Dios. Ellos eran idólatras. Tienen tantos dioses y a todos adoran. Ellos, politeístas, ellos tienen muchas divinidades. Y cuando están en el desierto, viajando en la promesa de Dios, Dios se aparece en el monte, llama a Moisés, y el primer texto, la primera ley, el primer mandato es: no tengas dioses ajenos. Si ustedes dudan acerca de esta palabra, observen lo que había pasado previamente. Ya Moisés había subido al monte. Ya Dios le había dado a Moisés las tablas de la ley. Y la primera vez que estaba descendiendo Moisés, había una fiesta allá abajo. ¿Una fiesta a quién? Moisés le pregunta a Josué, ¿se escucha? Escucho, de ser que están... No, esta es fiesta. Ya estaban adorando a un Dios falso. Ya Aarón les había construido un becerro, un toro de oro. Imagínense, acaban de salir de la esclavitud y ya están construyendo un Dios. No es extraño, no nos debe extrañar, porque estaban ellos acostumbrados a tener dioses. A verlo físicamente, construyamos algo para adorarlo y agradecerle. Algo tenemos que hacer. La mente de ellos era una mente esclavizada allá con estas divinidades. Para ellos era lo más normal tener a suficientes dioses. Y si en algo no puede ser bueno, pues creamos un Dios y empecemos a adorarlo para que nos vaya bien. Esto es lo más común para esta cultura, pues. Por eso Dios les está diciendo: ya no tengas más dioses. No tengas ahora dioses ajenos delante de mí. Lo que está haciendo Dios es combatir el pensamiento, combatir la cultura de ellos. Que ellos están diciendo: yo quisiera. Y de pronto el mandamiento es: olvídate de todas las divinidades que vamos a adorar. ¿Y cuál es la propuesta de Dios? Al único que vas a adorar es a mí. Para nosotros es muy sencillo decirlo. Incluso cuando decimos aquí, el único que recibe gloria y honra es Jesucristo, todos decimos amén. Claro, es fácil decirlo, porque nosotros nos criamos ya, nos educamos ya en una cultura de un solo Dios, ¿verdad? El Shema: escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. El centro de la ley, ahí está, Deuteronomio: el Señor es único, no hay otro fuera de él, no hay ningún otro Dios. Pero para el hebreo en ese momento que está en el desierto, decirle que ahora tiene que despojarse de todos sus dioses y solo quedarse con uno solo, le parece tan extraño esto. Solo debo quedarme con uno solo, no me va a alcanzar. Hace unos años yo visité a una persona, a una mujer, para que yo orara por su hijo. Ella me dijo: ven, ustedes pues son de jóvenes, quiero que ore por mi hijo. Sí. Así que llegué a su casa, me presentó a su hijo, me platicó el problema que su hijo tenía. Y bueno, le dije: voy a orar. Y le dije al hijo, ¿verdad?, ¿cuál es tu necesidad? Porque
La mamá puede estar muy preocupada, pero si el hijo no quiere que oremos, no vamos a orar. O la mamá puede estar muy interesada que vaya a la escuela, pero él no quiere ir a la escuela, pues no va a ir. Entonces le digo, ¿cuál es tu necesidad? Y me dijo, yo quiero ser sano. Muy bien. Entonces lo tomé a él y le dije a su mamá, señora, voy a orar porque yo creo que Jesucristo puede sanar a su hijo. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, sí, y también ore para que Jehová lo sane. ¿Está escuchando? Resulta que esta persona ya estaba siendo discipulada por los testigos de Jehová, y como ellos piensan pues que Jesucristo es uno y Jehová es otro, pues ella me estaba diciendo que no solamente que Jesucristo lo sane, también que Jehová lo sane, ¿no? Y si hubiera traído una mezcla ahí católica y también y también y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Este es nuestro problema. Ahora también, no solo estamos recurriendo a Jesús, de verdad, muchas veces como cristianos, como evangélicos, estamos recurriendo a otras cosas o a otras personas que niegan nuestra creencia en un solo Dios. Solo hay un Dios, hermanas, hermanos, solo hay un Dios. Pero muchas veces no recurrimos a ese Dios. Estamos tratando de ver qué más podemos hacer para ser bendecidos. ¿Qué más puedo hacer para alcanzar esto? ¿Qué más puedo inventar para lograr esto? ¿Qué no creemos en un solo Dios? Y que ese Dios está por encima de todos los cielos y es poderoso y es rey. Esta es la nota para nosotros también. Y el texto de no tengas otros dioses además de mí, dice el Señor, solamente yo quiero ser tu Dios, creo que es muy prudente para repetirlo ahora para nosotros. Porque la Biblia está también diseñada para que nosotros escuchemos palabra y tomemos ciertas decisiones. Claro, algunos de ustedes van a decir, bueno, es que yo no tengo otro Dios, yo solamente confío en el Señor. Sí, esto lo declaramos con fe, esto lo decimos así, pero ¿esto es real allá en la vida diaria? Voy a poner un ejemplo. Si yo aquí en el templo les digo, o en mi casa, ¿verdad? Les digo que yo solamente tengo ojos para mi esposa y para ninguna otra mujer. Pero allá en el parque, cuando voy a hacer mis carreritas, ¿verdad? Ahí uno quiere bajar de peso, ahí va uno dando vuelta. Pues las mujeres que salen a correr también no van a ir de toga, ¿verdad? Y con ropa ejecutiva. Van a ir con licra, ¿verdad? Shorts, ¿verdad? Mini shorts, ¿verdad? Enseñando más. Y ahí ven al hermano Jerry corriendo, y pasa doña fulana con su licra y el hermano Jerry. Y otra fulanita pasa allá y el hermano, ¿verdad? O como hacía un maestro de educación física, se ponía lentes oscuros para que no lo viera, ¿verdad? Y él estaba pero bien listo viendo a todas las chamacas. Yo digo que no tengo ojos para nadie más, pero si estoy viendo a alguien más, lo que yo digo no tiene sentido, porque no lo estoy haciendo, es falso. Cuando la Biblia nos dice no tengas otros dioses, yo solamente quiero ser tu Dios, dice nuestro Señor, solo adórame a mí, yo quiero ocupar el primer lugar de tu vida. Y decimos amén, pero ¿es cierto eso? Miren cómo personas y cosas, actividades y hasta ministerios pueden convertirse en nuestros dioses ajenos. No son cosas malas, no es un afiche aquí en el pecho y colgarlo y que no son cosas de ese tipo, no son imágenes talladas que las podemos deshacer, no son eso. Muchas veces, y esto es un tema para nosotros, hermanos, que somos protestantes, usted voltea a ver y no tenemos ninguna escultura aquí, más que unas fotografías de hermanos nuestros. Y que estamos casi en contra de las imágenes, ¿verdad? Y las imágenes no, hermano, hermana, dejemos de jugar tanto las imágenes
y empecemos a pensar en nosotros, porque no se trata solo de imágenes. La idolatría tiene que ver con un corazón que está siendo ocupado por algo más o alguien más que no es Jesucristo, y ese es el problema. Yo puedo decir, yo amo a Dios, amén, pero cuando me toca a mí venir a la iglesia y venir a adorar a este Dios que yo digo que amo, y mi familia decide quedarse en casa por algunas cuestiones, yo digo, quiero quedarme con ellos también. Y entonces mi prioridad es mi familia y no Dios. Y yo digo que amo a Dios, pero en la práctica yo estoy priorizando a mi familia. Fíjense que amar a la familia no es algo malo, no, para nada, es algo buenísimo. El problema es cuando mi familia ocupa el lugar de Dios. Hermanas, mamás que están aquí, ustedes entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Mi hijo, mi hija, las hermanas mamás en general, no todas, pero en general las hermanas que son mamás son capaces de dejar de dormir con su esposo por dormir con su pichi. ¡Oh! Señora, reprenda. ¿Sabe que usted no es un compromiso con su hijo de te amaré, te respetaré? No, eso no es un compromiso. Pero es tan grande el amor de mamá que de pronto cambiamos prioridades. Cuidado, porque justamente esa es la dinámica que estamos haciendo a veces con Dios. Esa es la dinámica que a veces hacemos con Dios. No se trata de algo pagano, impío, malo. No, se trata de si una persona o una cosa está ocupando en mi corazón el lugar que solo Dios debe tener, que es el primer lugar, entonces yo soy un idólatra. Que el pueblo de Israel estaba acostumbradísimo a dioses, a divinidades. Por eso les cuesta mucho definir que hay un solo Dios. Pero es lo mismo para nosotros, exactamente lo mismo para nosotros, porque tenemos tantas prioridades. ¿Quieren que mencione otro ídolo? El trabajo. El trabajo se convierte de pronto como en el trabajo encontramos identidad, encontramos compromiso, encontramos propósito y encontramos hasta una bendición económica. El trabajo se vuelve una prioridad en nuestra vida. Y no estamos más que trabajando. ¿Y a qué hora oramos? ¿Y a qué hora buscamos al Señor? No hay tiempo, porque estamos trabajando. Y algunos incluso están trabajando y pensando, ¿y cómo puedo trabajar más? ¿Conocen a esa gente? Que están inventándose más trabajo. Y de verdad es como que nos abarca. Y este Dios, en la Biblia encontramos a un Dios que crea cielo y tierra el primer día, y crea esto el segundo día, y crea esto el tercer día. Pero la Biblia dice que también el séptimo día el Señor descansó. Es decir, que Dios es un ejemplo precioso de cómo se trabaja, pero también es un ejemplo precioso de cómo se descansa. Y a veces nosotros, hermanos cristianos evangélicos nazarenos, villaflorenses, santificados, se nos olvida descansar, se nos olvida darle prioridad. De hecho, el descanso es un mandato aquí. Un día de descanso está aquí como mandamiento. No es un día de descanso para nosotros, es para honrarlo a Él, es adoración también. Vean cómo algunas cosas para nosotros se vuelven también otros dioses ajenos. ¿Quieren otro? Mis placeres. Yo soy prioridad. En el mundo estamos escuchando un mensaje de ámate a ti mismo. Atiéndete, ve a terapia, tú invierte en ti mismo. Y nos estamos volviendo personas que priorizan nuestra propia salud, su propia salud. No está mal, por supuesto, no es algo equivocado, es algo muy bueno. El problema es que aunque sea muy bueno, si esto, mi atención, mi cuidado, está ocupando el lugar que Dios debería ocupar aquí, entonces yo tengo un Dios ajeno y se llama Yeri. Otro que lo cita el Señor Jesucristo, por cierto. Jesús dice: no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, hay un solo Señor. Oye Israel,
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. No hay otro Dios. Y dice Jesucristo, no se puede servir a dos señores. Es decir, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas se convierten en un Dios ajeno. ¿Saben por qué? Porque con las riquezas yo puedo hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Las riquezas pueden darme a mí tanto poder que yo tome decisiones y ¿quién me detiene? ¿Verdad? Me encanta un relajo que traían cuando subió el precio del aguacate, ¿verdad? Y el aguacate está carísimo. Y cuando íbamos a comprar algo, a la tienda, no sé, frutas, y va a llevar aguacate, y era quincena, ponga también el aguacate, ¿verdad? Y de pronto íbamos, a pedir otro negocio, ¿verdad? Comprar un boleto de autobús. Voy a viajar a Tuxtla, por favor. Me dice, pero ya subió, lo pago, póngale aguacate también, le decía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dinero, cuando tenemos riqueza, este ídolo, este Dios ajeno, le hace pleito a Dios. Fíjense, cuando no tenemos dinero, estamos, ay Señor, danos, sé nuestro proveedor, tú eres nuestro redentor, roca mía, redentor mío. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando hay, ni nos acordamos del diezmo ni de la ofrenda, menos de ser compasivo con el prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que sea malo el dinero, solo que está ocupando un lugar que a Dios le corresponde solamente ocupar. Tu pareja puede ser un Dios ajeno delante de Dios, delante del Señor. Tu trabajo, tu bienestar, tu placer, tantas cosas que podemos enumerar ahora. Quiero terminar, hermanas, hermanos, con el Salmo 19. Déjenme leerlo en esta versión que está aquí. No tengas dioses ajenos. Prioriza tu relación con Dios. Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Eso fue un mensaje de Apocalipsis allá a la iglesia, una de las 7 iglesias de Asia. Dice, ay, eres una iglesia bien bonita, eres una iglesia trabajadora, fiel, servicial, pero tengo una sola cosa contra ti. Has perdido tu primer amor. Es decir, Dios ya no está en el primer lugar. El ministerio, hermanas, hermanos, el ministerio puede sustituir el lugar de Dios en el corazón. Y estoy pensando en cómo mejorar el ministerio antes de cómo agradarle más a Dios. Cómo cantar mejor en el grupo de alabanza en vez de cómo rendir mi vida en verdad más al Señor. ¿Cómo hago este acorde en la guitarra en vez de y cómo yo puedo ser un mejor seguidor de mi Señor Jesús? Póngase de pie y déjeme leer el Salmo 19 en esta versión. Desde el versículo 7 dice: la ley del Señor, la ley que acabamos de leer, la ley del Señor es perfecta porque infunde nuevos alientos. Los mandamientos del Señor son fieles, dan sabiduría a los sencillos. Las normas del Señor son justas porque traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdades y justos. Son más deseables que oro, más que oro refinado. Son más dulces que la miel que destiló del panal. Porque ellos, los mandatos, advierten al que los oye y hacen triunfar a quienes los obedecen. Qué bonita palabra. Pero mire cómo cierra el salmista David en el Salmo 19, versículo 12. Pero, Señor, ¿cómo podré yo saber qué pecado acecha mi corazón? Yo reconozco que tu ley es justa, es precisa y es todo lo que yo necesito. Y tu ley dice: no tengan dioses ajenos delante de mí. Y yo digo: amén, no tengo dioses ajenos delante de ti. Pero, dice el salmista, ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan en mi corazón? Versículo 13: purifícame de esas faltas que me son ocultas
y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Padre, gracias por tu presencia en nuestra vida y por tu palabra y por tu ley. Gracias por los 10 mandamientos. Gracias porque el primer mandamiento es: no tengas dioses ajenos delante de mí. Y gracias porque es una palabra que no solamente das a los hebreos, es una palabra que das ahora a nosotros, porque hay tantas cosas y tantas personas que de pronto ocupan el lugar que solo a ti te corresponde. Señor, ¿cómo podremos saber los pecados que acechan a nuestro corazón? Por favor, líbranos de los que nos son ocultos. Nosotros creemos agradarte, pero alumbra nuestra vida otra vez para que podamos adorarte solamente a ti. Reconocer que solo tenemos un Señor, un Dios, única y exclusivamente un Señor. Porque allá en la eternidad, cuando se abre el cielo para todos nosotros y lleguemos a tu presencia, el Apocalipsis dice que la adoración que daremos al Cordero es para los redimidos. La adoración que daremos a ti en la eternidad es exclusiva para los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Nos encantaría que mucha gente llegara, pero nosotros queremos llegar y no podremos hacerlo si hay dioses ajenos que están ocupando nuestro corazón, que están ocupando tu lugar. Por favor, Señor, sé con nosotros y da luz a nuestro corazón, de tal manera que aun cuando no veamos el peligro, tú nos adviertas, tú nos digas: aquí no, en el nombre de Jesús.